En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. El altar representa el propio Dios. Esas palabras que el médico había dado durante 1 año y medio que me estuvo tratando, en ese momento todo se queda en el altar. El altar no nos debe nada a nosotros. El altar nunca deja de deberle algo a alguien. Jamás. Cuando yo subí al altar, esa fuerza que yo ya no tenía para luchar, porque yo había perdido esperanza, esa fuerza que yo tuve para luchar, se me vino de nuevo. Esa fuerza, digo, no, es aquí, es aquí. Y ahí empecé, bajé del altar. Pero cuando yo bajé del altar, mi situación fue otra. Cuando yo bajé del altar, esa palabra que usted acaba de decir fue dentro de mi mente. Elena, levántate, yo estoy contigo. Cuando yo me bajé del altar, mi visión cambió. Nuestra vida está aquí. Esto es lo que ha cambiado nuestra vida. Y nunca se va a comparar lo que nosotros damos a Él, a lo que Él da para nosotros. Lo que nosotros damos es mínimo a lo que Él hace por nosotros. Una vida totalmente transformada. El altar está a su disposición, porque el altar no está en cuarentena. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32, y en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Despierta, Bonaire, despierta, porque el Espíritu de Dios está contigo. Muy buenos días, los amigos oyentes de esta programación. Usted que me escucha por Radio Alfa 93.1 FM, a usted que nos está assistindo desde nuestra página del Facebook. Después de una madrugada de oração, clamando a Deus, pedindo a Deus em seu favor, porque para isto Deus nos ha dado a fé para buscar en Él as respostas, para buscar en Él as vitórias, e hemos usado nossa fé durante toda uma madrugada de oração, e agora estamos aqui para transmitir a ustedes esta bendição através de esta programação. Eu lhe pediria amablemente que deje preparado o vaso com água para o momento da oração. Eu tenho o meu acá, cerca de mim. Usted que me escucha, vá preparando aí o vaso com água para o momento da oração. Eu abro agora o vidro aonde está o aceite com os nomes de las personas para a oração, para que usted também esté junto com nós em oração. Mientras nós vamos organizando todo por acá, eu quero que usted agora preste atenção neste testemunho, como esta persona, depois de viver uma vida de frustração, aún conhecendo a palavra de Deus, pudo ter uma experiência real com Deus, porque eu quero que você nesta manhã também pueda ter a certeza em seu coração que essa mesma experiência que esta pessoa viveu, você também pode viver através da fé. Preste atenção e já regresso. Mi nombre es Betsabe Hernández. Yo crecí en una iglesia cristiana. Yo creía en Dios y según yo usaba la fe, pero no era de la manera correcta. ¿Por qué? Porque yo, mientras estaba durante la iglesia participando de la palabra, conviviendo con las otras personas, escuchando la palabra que el siervo de Dios estaba hablando,
yo estaba bien, yo estaba tranquila. Más cuando yo llegaba a mi casa, mi vida era triste. Yo siempre me sentía sola, me sentía que nadie me quería. Y yo decía, Señor, ¿por qué si yo creo en ti, si yo busco de ti, por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy pasando en esta situación? Me casé, me junté con mi esposo, mas en ese tiempo, según yo también buscaba de Dios, creía, pero más no había un problema. Yo pensé que para sacar toda esa frustración que yo traía, todo ese coraje, todo eso aquello que yo cargaba, yo pensé que para mí la solución era el matrimonio, mas no fue así. Fue al contrario. Mi felicidad me duró como unos 3 meses. Mi esposo empezó a agarrar el vicio del alcohol. Mi esposo empezó a tomar. Mi esposo empezó nunca me llegó a pegar, pero más sí físicamente, verbalmente, él me agredía. Todo aquello que yo estaba pasando, para mí me frustraba más. Y aún así, yo ya venía cargando esa frustración, yo ya venía cargando todas mis luchas, más yo decía, ¿por qué sigo igual? Y fue aún peor, ¿por qué? Porque ya en ese entonces yo empecé a sentirme más vacía por dentro. Yo empecé a agarrar ese resentimiento, ese coraje hacia mi esposo. Yo misma decía, si yo creo en Dios, si mi madre me enseñó a creer en Dios, a buscar de Dios, y yo decía, Señor, ¿por qué yo sigo así? Mas en ese momento yo encontré un canal de televisión donde estaban pasando un mensaje, un testimonio de la vida que yo estaba viviendo, de los problemas que yo estaba pasando, ya estando en la Iglesia Universal. Ahí fue donde yo comprendí cuál era la verdadera fe. Ahí fue donde yo comprendí cómo yo verdaderamente tenía que buscar de Dios. Ahí fue donde yo entendí que era yo la que tenía que entregarme a Dios, que era yo la que tenía que cambiar para que Dios viniera a obrar en mi vida. Y en ese momento yo dije, Señor, estoy en tus manos. Ahí fue donde yo empecé a comprender lo que Dios realmente estaba esperando que yo buscara, que yo entendiera. Ahí es donde Dios me mostró que ese es el camino correcto, porque ahí yo empecé a practicar la palabra, porque no simplemente es escuchar, no, sino ponerla en práctica, obedecerla. Cuando yo empiezo ya a usar mi fe basada en la palabra de Dios, empiezo a practicar como realmente debía hacerlo, Dios habla para mí que yo tenía que entregarme mucho más, y yo es lo que empecé a hacer. Yo empecé a entregarme más a Dios, buscar de Dios, a leer la palabra, pero más siempre pidiendo la dirección de Dios. Llegó el momento en que yo recibí el Espíritu Santo. Al yo recibir el Espíritu Santo, ahí mi vida fue transformada. Ahí verdaderamente conocí lo que era el amor. Ahí verdaderamente conocí lo que era la felicidad en el matrimonio, con la familia. Toda aquella frustración, aquel creyente frustrado que era, fue todo quitado. Dios borró de mi mente, de mis pensamientos, toda aquella frustración que yo cargaba, todo aquel odio que yo cargaba, todo aquel resentimiento, aquel miedo, aquella inseguridad que yo estaba cargando, fue quitada. Ahora yo puedo decir con certeza que yo ya no soy una creyente frustrada. El poder de Dios es glorioso y nosotros podemos comprobar esto con los testimonios. Cuando las personas relatan su experiencia, tanto la mala experiencia que tuvieron antes de conocer a Dios y ahora la experiencia viva de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús a través de la palabra verdadera, que es la palabra de Dios, podemos comprobar que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y lo será para siempre. Y el mismo Dios que transforma tantas vidas também pode transformar sua vida, principalmente a você que está já cansado de chorar, cansado de viver assim, dando volta e nunca chega a nenhum lugar. Eu tenho certeza que ahorita mesmo, aí é onde você se encontra, para você há uma solução, para você há uma salida. Se você quer ajuda, eu coloco à sua disposição
nuestras líneas telefónicas. También coloco a su disposición a nosotros para que podamos ayudarle también, donde usted puede comunicarse con nosotros a través del 717-9180, usted que me escucha por Radio Alfa y usted que nos asiste también por nuestra página del Facebook. Si usted vive aquí en Bonaire, estamos listos para orientarles y para ayudarles. 717-9180 o a través del WhatsApp 782-3314. Com gusto vamos incluir su nombre para la oración, ¿ok? Yo quiero colocar aquí para la oración el nombre de dos personas para la oración: Adriana Pereira y también a Miriam Contreras. E se usted quiere, usted nos está assistindo talvez de outro país através de nossa página e usted quiere orar junto con nosotros, escribe nos comentários su nombre ou o nome de la persona que usted quiere poner em oração. Vamos então a uma pauta. Nesta pauta vamos assistir esse vídeo muito bendecido. Usted que está por rádio vai escuchar esse mensagem de fé, uma canção hermosa. Já regresso, hablando de Deus e hablando de vida. Esta es la creación divina, con sus montañas y valles, sus imponentes mares y sus exuberantes islas. Frente a tantos lugares magníficos que cualquiera desearía estar, Dios eligió otro lugar para preparar a sus siervos: el desierto, región árida de tierra seca e inhabitable, con peligros inminentes y temperaturas extremas. Sí, en este lugar es donde Dios nos prepara para ser más fuertes. Abraham, Moisés, los hijos de Israel y el propio Señor Jesús tuvieron que pasar por él. El desierto es la universidad del Espíritu Santo. No hay comida, ni agua, ni sombra. Pero fue en el desierto donde el pueblo de Israel aprendió que su sustento provenía del Altísimo. Moisés vio más a Dios en el desierto que en el palacio del faraón. Ni siquiera el Hijo de Dios pudo escapar de él, pero fue allí durante 40 días que se preparó para su misión aquí en la tierra. Ya sea que el desierto sea físico o espiritual, cuando el Espíritu Santo nos lleva hacia Él, seguramente Dios quiere hablarnos, porque a veces el ruido de la ciudad y las muchas distracciones nos impiden escuchar su voz. Y es necesario el silencio ensordecedor del desierto para que pongamos atención a lo que Él desea mostrar. No son las teorías y los estudios los que lo enseñarán a ser fuerte. Es la práctica, es en el fragor de la batalla que nos graduamos. La mayoría de los cristianos solo quieren ser conducidos a aguas tranquilas, pero usted necesita saber que Dios permite las luchas para que haya la madurez espiritual y el desarrollo de la fe. Es en el desierto donde somos preparados para situaciones más grandes y mejores. En él también descubrimos quiénes somos realmente. Al principio no entendíamos la razón de todo, pero después nos dimos cuenta de lo esencial que era en nuestro desarrollo. Por extraño que parezca, nuestras mayores experiencias con Dios están en este lugar, porque ahí aprendemos a depender solo de Él. Pero recuerde, al final del desierto estaba la tierra prometida. Y después de los 40 días de Jesús en este lugar, los ángeles vinieron y lo sirvieron. Si usted está cruzando un desierto,
Aférrese a la palabra de Dios, porque Él pasará. Y al final de todo, usted estará preparado para las cosas grandes que Dios reservó para aquellos que lo aman. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy propongo con mi vida agradarte. Quiero sentir que a mi lado estás. Saca de mí el miedo, dame valor, Padre bueno. Quiero que seas en mi vida siempre el primero. Dame más fuerzas, no quiero ceder tan fácil, no. A lo que el mundo me ofrece a cada instante. Aunque todo parezca bello, yo tu luz prefiero. Siempre serás mi verdad, mi compañero. Dame de tu amor, quiero seguir tus huellas. Dame de tu amor, yo quiero ser lumbrera. Dame de tu amor, quiero que otros vean. Dame de tu amor, yo quiero ser igual que vos. Ya no quiero estar, Señor, aquí sentado. Quiero caminar contigo de la mano y romper toda barrera que me ata, que me frena. Quiero sentir a cada paso tu presencia. Dame de tu amor, quiero seguir tus huellas. Dame de tu amor, yo quiero ser lumbrera. Dame de tu amor. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. El mundo en el que vivimos ya pasó por incontables transformaciones. ¿Ya se detuvo a pensar en cuántos pasaron ya por esta tierra? ¿Cuántas teorías, filosofías e inventos surgieron? La verdad es que todo lo que hoy existe, mañana caerá en el mar del olvido. Así fue con todos los que en su época se destacaron por su fuerza, poder y autoridad, pero que en los días de hoy ni siquiera son recordados.
todo pasa. Solo existe una cosa que resiste el paso del tiempo, las épocas, y jamás podrá ser destruida: la palabra de Dios. Durante milenios, Satanás y su ejército intentaron incansablemente exterminar la Santa Biblia. Un porcentaje muy pequeño de libros sobrevive un cuarto de siglo. Otra, casi irrisoria, sobrevive un siglo. Vemos que la palabra de Dios es diferente, y si además consideramos el medio en el que ha sobrevivido este libro, el hecho se vuelve sorprendente. Reyes, emperadores, notables usaron sus fuerzas para exterminar la Biblia y a quienes creían en ella, pero todos los que atentaron contra esta palabra desaparecieron, mientras ella sigue más viva que nunca. Vea algunos ejemplos. El emperador Diocleciano, en el siglo IV, ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Él había matado tantos cristianos y destruido tantas Biblias, que cuando el movimiento cristiano cesó durante un tiempo, él creyó haber destruido la fe en Cristo, pero más adelante murió muy engañado. En el siglo XVII, el escritor francés Voltaire habría dicho: dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo serán borrados de la existencia y pasarán a la historia. 50 años después, Voltaire fue borrado de la existencia y la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su editorial para imprimir miles de Biblias. En el siglo XIX, Robert Ingersoll declaró: dentro de 15 años tendré a la Biblia enterrada en un cementerio. Bien, 15 años después, Robert Ingersoll fue enterrado en un cementerio, pero la Biblia todavía vive. Hoy, el concepto moderno del diablo es ridiculizarla, poner a la Biblia al mismo nivel que otros libros, intentando convencer que su discurso es antiguo y está pasado de moda. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Nunca fue tan actual lo que está escrito en ella. En verdad, es mucho más que un libro. Es el Espíritu de Dios, el propio Señor Jesús. Por lo tanto, si usted tiene una vida fundamentada en esta palabra, nada conseguirá destruirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. (717-9180) es la línea telefónica, 782-3314 son el número de WhatsApp, son as linhas telefônicas que podemos ajudar-te. Não importa seu credo religioso, nós queremos orar por você. Eu já tenho aqui meu vaso com água. Se você crê e você pode preparar um vaso com água, prepare um vaso com água. Eu vou colocar aqui para a oração o nome de Antonella Vázquez e o nome também de Amadeo Bonifácio. La palabra de Dios nos da una garantía fuerte de que Dios, Ele sí está dispuesto para ayudarnos. Si usted ve junto conmigo la palabra de Dios en el Salmo 46, el versículo 1, dice así. Yo voy a leer la Biblia versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Preste atenção, está escrito assim: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo.
Quando a Bíblia traz a nosotros a palavra viva de nuestro Deus, fíjese que no versículo 2 diz: por isso não tendremos medo. Quando uma pessoa se dá conta de que Deus é seu refúgio, de que Deus é sua fortaleza e que Deus sempre está disposto a qualquer momento para ajudar-nos, em los momentos mais duros, mais difíceis, mais complicados da vida, seja em la família, seja em la relação com os filhos, seja em la vida financeira, seja em la salud física, as pessoas que sofrem com enfermidades, seja em la vida espiritual, quando as pessoas já não suportam mais o grito del alma, el alma pedindo ajuda por uma depressão profunda que têm. A Bíblia diz: el Senhor é nosso refúgio. El Senhor é nossa fortaleza e Ele está disposto sempre a ajudar-nos em los momentos difíceis. Não é o pastor que lo disse, é o Salmo 46, versículo 1 e 2. O Salmo é a palavra de Deus, disse, e sempre, Deus sempre está disposto a ajudar-nos, aun em los momentos mais difíceis. Agora, a pergunta é sempre: por que as pessoas que estão passando momentos difíceis e que nos estão escutando agora e que nos estão na hora prestando atenção através de nossa página, por que não buscar o único refúgio e a única fortaleza prometida na palavra de Deus, que é Ele? Ele mesmo se põe à disposição de los que creem. Isso é um ponto muito importante. Los que creem em Ele. E Ele é o auxílio, a ajuda em los momentos difíceis. E o versículo 2, como aparece aí em sua pantalla: por isso não tendremos medo. Não há medo. Você tem que agora levantar sua cabeça e crer que Deus é o único que lhe pode ajudar agora. Aunque muitas pessoas lhe deram a espalda, aunque muitas pessoas que quando você tinha algo que oferecer-lhes, eles estavam aí, pero quando as coisas se puso duras e difíceis para você, se foram, deram a espalda e não têm tempo agora para escutar-te em seus momentos difíceis. É a hora que Deus quer mostrar-lhe seu poder. E neste momento, no momento que os médicos dizem, já não podemos fazer nada. Los momentos que os companheiros, os amigos dizem: ai amiga, amigo, ahorita eu não posso, ahorita eu estou com um problemita por acá e não posso dar-te atenção. Agora Deus, nesta manhã, lhe permitiu escuchar esse programa para dizer-lhe: eu sou seu refúgio e sua fortaleza em los momentos difíceis. Então, Deus, Ele quer ajudar-lhe. Deus quer que você lhe dê a Ele esta oportunidade. Não digo a Ele, a você mesmo, porque Deus é Deus. Deus sempre será Deus. Deus é infinitamente grande. É você, sou eu, somos nós que necessitamos de Ele. Quando as pessoas chegam na Igreja Universal, chegam assim, com a última palavra deste mundo. Já não podemos ajudar-te, já não podemos fazer nada. E é aí que, através da fé na Igreja Universal, Deus se manifesta na vida de los que creem. E os testemunhos podem comprovar isso. Preste atenção a um testemunho mais de uma pessoa que chegou à Igreja Universal com suas últimas forças, pero usou a fé. E Deus, o mesmo Deus do Salmo 46, se manifestou na vida de ella. Preste atenção. Nuestra amiga
doña Carolina Andrea Jiménez Jiménez, estando en estas condiciones para morir en el hospital, ella pidió al doctor que la dejara ir a casa y que en lugar de morir en el hospital, la dejaran volver a su hogar. Y de la casa vino para la iglesia. Venga acá conmigo, por favor, doña Carolina Andrea. En lugar de quedarse para morir en el hospital, usted pidió que el doctor la dejara salir. Sí, lo que pasa es que mi muerte era inminente. Lo que pasa es que esta bacteria me tenía afectados los pulmones, no podía respirar y aparte que los riñones ya no funcionaban. Se supone que los riñones tienen que purificar la sangre y mi sistema inmunológico, como dice el video, no funcionaba. Entonces yo le dije al médico que mejor me dejara ir a morirme en mi casa junto a mi familia. Y así salió del hospital. Y así salí del hospital. ¿Y cómo llegó a la iglesia? Yo llegué a la iglesia con oxígeno. O sea, la idea mía de ir a la iglesia era arrepentirme de lo malo tal vez que yo había hecho en la vida y morirme. Para eso vino. Para eso. Para arrepentirse de sus pecados y morirse. Mas lo que parecía ser su final era solo una situación transitoria, porque no hay imposibles para Dios. ¿Y usted recibió la oración de sanación? Sí, recibí la oración de sanación. De hecho, esa misma noche me empecé a sentir como que entraba más el oxígeno desde mis narices a mis pulmones. Como que empecé de a poco a sentirme mejor, Bueno, de hecho, cuando me hicieron una oración de liberación también en la iglesia, me empecé a sentir mejor. Y después me tocaba ir al médico porque con esto hay que ir tomando constantemente en las venas los antibióticos, aunque a veces no sirve de nada. Es como una esperanza, entre comillas, que le dan al paciente, pero yo iba porque tenía que ir como por ir. Y el médico me dice, a ver, empezó a indagar y ya la infección se había cedido. ¿Y usted se recuperó al 100%? Yo me recuperé al 100%. Aquí la ciencia se quedó con la boca abierta. Que Dios la bendiga cada día y sea mucho más feliz. Muchas gracias. ¿Qué le pareció? Es esto que nosotros hablamos todos los días, que para usted también hay una solución. Que para usted também há uma salida, que não importa o tamanho do problema, não importa, pode ser aquele problema que você diga, pastor, eu sinto que agora me hundo. Não, porque o Deus que nós estamos apresentando-lhes não é um Deus de palo, de pedra, não, é o Criador da vida. Ele sabe aonde está a vida e a vida nova que você ha deseado. Ele sabe aonde está a sanidade, ele sabe aonde está a prosperidade, ele sabe aonde está a vida nova que tanto você ha deseado. Agora, você tem que venir hacia ele. Você tem que venir hacia ele através da fé. Por isso, a Igreja Universal aqui em Bonaire e em todo o mundo todos os dias estão com as portas abertas. Casi eu digo 24 horas. Não, pero desde as 6 da manhã, desde as 7 da manhã hasta as 9 da noite, as portas estão abertas para receber aqueles que já não têm mais esperança, que já pensaram que é o fim e que já escutaram muitas palavras negativas em todos os lugares que foram. Agora, eu quero que você entenda que todo depende da fé. Por isso, hoje martes, vamos estar às 10 da manhã, 3 da tarde e 6:30 da tarde, determinando sanidade. Pode ser que a história desta senhora foi sua história também.
Y mañana miércoles, buscando la fortaleza de Dios, la cura del alma, la transformación del alma y del corazón y de la vida. La dirección es Caia Indústria Paraíba, número 32. Amém? E todavia estamos vivendo a fé da grande campanha de Israel. Estamos em sacrifício, oração, ajuno e sacrifício. E eu quero agora preparar-me para a oração. Quero que você preste atenção a essa pauta com esse testemunho da fé da campanha de Israel. E já me prepararei para a oração. Ha buscado ayuda en la medicina y no ve resultados. Carga en su cuerpo enfermedades inexplicables. La enfermedad, la angustia y la desesperación le están consumiendo lentamente. Su familia está siendo afectada y usted no sabe qué más hacer. Martes de Sanidad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Martes es el día y la hora en que usted recibirá la unción con el aceite consagrado, y por la fe sus enfermedades serán arrancadas de su vida. Participe. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Dios hizo nacer grandes líderes y héroes en Israel en varias ocasiones, y Él llamó a sus escogidos en diversas situaciones. Los héroes de la fe tuvieron grandes experiencias con Dios. Sin embargo, Gedeón fue un caso destacado, pues el ángel del Señor fue personalmente a su encuentro. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor está contigo, oh valiente guerrero». El llamado de Gedeón mostraba que él tenía algo diferente a sus antecesores, un profundo deseo de revolución e indignación contra sus opresores. La misma indignación de Dios. Y Gedeón le respondió: «Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Gedeón hizo parte de esa lista especial de revolucionarios, pues su corazón cargaba y palpitaba la indignación del Señor de los ejércitos. Hoy no es diferente, pues si usted está indignado con los problemas de su vida, llegó su oportunidad de tomar una actitud y luchar. La revolución de fe para provocar una transformación total en su vida. Campaña de Israel en el Valle de Gedeón. Tengo mi negocio, es una alquiladora para eventos sociales.
Pues estaba todo muy bien, estábamos trabajando muy bien. De repente empieza a bajar el trabajo, empieza a haber necesidades económicas, obviamente, al no tener fluidez, necesidades económicas en el trabajo, en el negocio, en lo familiar, porque obviamente si no hay dinero, pues entra una desesperación, una angustia tremenda. Tuvimos que deshacernos de una camioneta que habíamos comprado del año. La rematamos porque ya llegó un momento en que no teníamos para comer. Teníamos abierta una sucursal, la tuvimos que cerrar y decidimos trabajar desde casa porque ya no teníamos para pagar la renta de la bodega ni del local, obviamente. Y se nos viene todo, empezó a bajar. No había economía, no había trabajo, había muchas deudas. Los trabajadores los empezamos a despedir. Y pues sí, se tornó una situación muy, muy difícil, muy complicada. Pedir fiado en las tiendas, llega un momento en que obviamente pues ya no te fían porque ya debes tanto y también pues no podías pagar, ¿no? Mi hijo tenía un problema en los pulmones y teníamos también que acudir al médico, no tener la solvencia para llevarlo. Fue una situación muy complicada. Para empeorar las cosas, me diagnostican cáncer de mama. Fui con 2 médicos para que me dieran otra opinión porque yo me resistía a creerlo y pues salió positivo, BRAF3. Era cáncer del más agresivo, lo tenía en el 70% del seno. Me dieron 2 quimioterapias particulares, pues vino una depresión total. Llegó un momento en que dije, Dios mío, ya no quiero vivir, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo el valor ni la fuerza para seguir adelante, ya no puedo con esto. Yo escucho hablar del Templo de los Milagros en la televisión y en ese momento algo me dijo, ve que ahí vas a encontrar. Llego, me pongo a llorar, en ese momento sentí, desde el momento en que yo entré, sentí fe, esperanza, sentí tranquilidad, sentí un alivio. Al poco tiempo escucho hablar de la campaña de Israel y decido entrar, cambiar esa indignación que había en mi vida, porque no solo era indignación económica, era indignación de enfermedad. En ese momento yo sentí una esperanza, Cristo me respondió con una esperanza y mi negocio nuevamente empezó a prosperar, abrir nuevamente las puertas. Empezamos a contratar gente porque ya teníamos más trabajo. Hubo para pagar secretaria, un asistente, una empleada doméstica. Empezamos a contratar más muchachos porque llegó un momento en que ya no nos dábamos abasto. Comienzo a trabajar para el gobierno también del estado y mi vida empieza a dar un giro. Aunado a esto, pues yo soy totalmente liberada del cáncer. Obviamente, al darme esta noticia, mi vida da un giro, mi mente, mi corazón sanan. En el momento en que yo recibo todas esas bendiciones en la primera campaña, dije, bueno, Dios, para ti no hay límites, ¿no? Y viene la segunda campaña. Más puertas se abrieron, empezamos a tener más trabajo, compramos otra camioneta, empezamos a viajar. Mi hijo tenía un problema de los pulmones, hoy está totalmente liberado y vino otra gran bendición que fue mi casa. Yo siempre soñé con tener una casa de campo, hoy la tengo. Ya no tengo necesidad de pedir prestado, ya no tengo necesidad de ir a pedir fiado a la tienda. Hoy mi hijo viste bien, va a una escuela particular, toma clases de gimnasia, toma clases de fútbol. Tiene su recámara, tiene su cuarto de juegos. El día que me dice mi hijo, mamá, quiero ir a comer a tal lado, podemos darnos ese lujo. A mi hijo le doy un estilo de vida muy diferente. Hoy mi hijo no tiene carencias, no tiene necesidades. Y lo más importante que llegó a mi vida, a pesar de tantas bendiciones económicas, de sanidad,
lo más relevante en mi vida fue el Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, automáticamente entra algo en mí, obviamente era el Espíritu, y sale el miedo, sale la angustia, sale la ansiedad. Soy una mujer con paz, con tranquilidad, con paciencia, pero sobre todo con fe. A veces Dios no detiene el fuerte viento, sino que afirma tus pies sobre la roca. A veces Él no calma la tormenta, sino que se sube a tu bote para evitar que se hunda. A veces Él permite que la carga sea más pesada, pero aumenta la fuerza de tus hombros. Más adelante Él te mostrará que lo que tú has vivido hoy fue necesario para fortalecerte para el mañana. Nunca habrá victoria sin lucha, ni recompensa sin esfuerzo. Tú verás que en todo momento Dios estaba cuidando de ti. Por eso siempre venciste. Dios es del tamaño de tu fe. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, aquí estamos en su presencia y en el nombre del Señor Jesús sabemos que sus oídos están atentos a nuestra oración. Y mi oración en esta mañana es en favor de esta madre que com lágrimas já esperava este momento de oração, porque estas lágrimas ha sido, Senhor Jesus, derramada todos os dias sobre esta fotografia de uma hija viciosa, de um hijo perdido com malas companhias. Uma família, Senhor, que já há anos não funciona. Tiene nome de família, pero não é uma família. Discussões, peleas a diário, mentiras, traições, falsedades han destruído este hogar, maltratos físicos, psicológicos e verbales. Personas, mi Senhor Jesus, enfermas, dependiendo de tratamentos, não para curar-se, para sentir um pouquito de alívio. E assim, mi Deus, esta pessoa ha vivido durante muitos e muitos anos e não tem aonde pedir ajuda. O Senhor é o único que nos pode ajudar. E le pido nesta manhã, por la fe, Senhor, cada nome que está aqui en el aceite, sean, mi Deus, estas pessoas tocadas por su poder, mi Deus, de maneira que su poder arranque la enfermedade, la llaga, el dolor, los males. Senhor, levanta ao caído, restaura esta casa, esta família. Mi Deus, esta pessoa que ora desde sua casa, de um hospital, de uma clínica, esta pessoa, mi Senhor, que nos escuta desde seu trabalho, seja tocada, sim, ó Deus, tocada, que ela seja curada, que esta carga maligna que ela traía em seu peito
desaparezca. Senhor, consagra el vaso com água por fé. Quando esta pessoa beba del água, ahorita, neste instante, ella reciba fuerzas. Sim, ó Deus, os dolores de su cuerpo desaparezcan e ella reciba ânimo para hoy buscarte, porque si ella le busca, le encontrará. Es lo que le pido por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amém. Porque agora, neste instante, o Senhor ha escuchado sua oração. Seja curado, seja livre da enfermidade, do dolor, das llagas e receba ânimo agora. Pode beber da água e seja livre de todos os males. Amém. Graças a Deus, eu tenho a plena certeza que Deus ha ouído sua oração. Agora, levante sua cabeça e creia que Deus é este socorro, esse pronto auxílio e que Ele lhe está chamando. Ele quer também transformar a história de sua vida. Amém? Eu tenho certeza que hoje será muito melhor que ayer. E hoje, durante todo o dia, estaremos determinando a sanidade sobre os enfermos, com o tratamento espiritual como manda a Bíblia, a unção do aceite e a oração de fé. A las 10 da manhã estaremos na segunda reunião do dia, 3 da tarde e a las 6:30 da tarde. A você que vive aí em Rincón, o pastor Robert estará a las 6:30 da tarde, aí no Clube Real Rincón, com todos ustedes. E amanhã nós estaremos adorando ao Espírito Santo. Já na manhã, na primeira reunião, você pode estar conosco, como na tarde e como na principal reunião, às 6:30 da tarde, a reunião de los hijos de Deus. Chegamos ao final de nossa programação nesta manhã. Será então na próxima oportunidade que estaremos com todos ustedes. Déjame cerrar o vidro onde temos os nomes de las personas, porque sempre estão em el altar, sempre estão em oração, estamos em oração e esses nomes estão sempre en el altar, recibiendo de Dios las bendiciones. Que tengan una feliz mañana. Dios me los bendiga. Chao, chao. En la unión que hermanados nos ve, aún existe el perfume de amor por nuestro Señor. Aún existe el perfume de amor por nuestro Señor. En el gesto de nuestros pastores que dejan todo y van, llevados en el viento para donde mande Dios. En la palabra llevada al que sufre, en la fe que cura al enfermo, en la ofrenda traída al altar, aún existe el perfume de amor por nuestro Señor. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde.
Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.